Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, las multinacionales desfinancian la inversión social en todo el mundo y mucho más en América Latina. A un año de los Panama Papers, ¿qué sabemos y qué ha pasado? Cómo las mafias aprovechan los paraísos fiscales. Y analizamos la respuesta en 13 países de América Latina a esta vergonzosa evasión en paraísos fiscales. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. América Latina está a la cabeza de las regiones con más flujos ilícitos en el mundo en desarrollo y también es la zona con más desigualdad en el planeta. Y no es casualidad que estos dos temas vayan de la mano. La evasión fiscal que se pierde en la cloaca de los paraísos fiscales son los fondos que necesita la región para financiar las jubilaciones, la educación y la salud, el transporte y la seguridad, la infraestructura, es decir, toda la inversión económico-social que necesita América Latina. La cuestión es que en general cuando se habla de flujos ilícitos y paraísos fiscales se piensa en dinero del narcotráfico, en dinero de la corrupción, en parte porque la atención de los medios se concentra en estos temas. La realidad es que el flujo ilícito más importante de lejos es el de las multinacionales. Es mucho menos espectacular y mucho más silencioso que el de los narcotraficantes o la corrupción. Es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro uso diario de Google o Coca-Cola. Es decir, que las mismas multinacionales que penetran nuestro consumo cotidiano son las grandes evasoras del planeta, que aprovechan la infraestructura de un país, su mano de obra, su poder adquisitivo, su educación, para hacer grandes ganancias. Estas multinacionales representan hoy el 60% de todo lo que se comercia a nivel mundial. Y es el comercio intrafirma, es decir, el comercio que se hace entre las distintas subsidiarias que tiene una multinacional en todo el planeta, el que más se usa para estos flujos ilícitos de dinero. En un informe publicado a fines de marzo, el Instituto Wider, dependiente de Naciones Unidas, estimó que las principales compañías del mundo evaden $500 mil millones anuales. Uno de los dos autores de este informe es Alex Cobham, director de la Tax Justice Network. Cobham explicó a Justicia Impositiva los mecanismos de falsificación de facturas y manipulación de precios de transferencia que usan las corporaciones para no pagar impuestos. Lo que quieren hacer las grandes multinacionales es bajar los impuestos que pagan mundialmente. Y por eso tiene que mover su beneficio de los países donde hacen su actividad real a otros países donde no tienen mucha actividad, pero el nivel de impuestos es más bajo. Y para llegar a ese sitio, tienen que manipular los precios. Por ejemplo, tienen que pagar precios más altos en los países con más impuestos, en transacciones con otras entidades, en su grupo, todo para llegar a una situación donde tienen la mayoría de su beneficio en países con impuesto bajo, pero donde no tienen su actividad real. Este modus operandi de las multinacionales provoca fuertes pérdidas en la recaudación fiscal del mundo entero. En términos absolutos, las pérdidas más abultadas se dan en países ricos como Estados Unidos o Japón. A mayor tamaño de la economía, mayor evasión. Medido en términos relativos, el panorama cambia porque la evasión en países menos ricos es proporcionalmente mucho más significativa debido precisamente a que, al tener menos actividad económica que los países desarrollados, tienen menores niveles de recaudación. Si a esto se le suma que las autoridades fiscales en los países en desarrollo tienen muchos menos recursos para combatir la evasión, se ve que el agujero en las cuentas estatales es mucho más importante que el que pueden padecer los países desarrollados. Según el estudio, Argentina es el país donde hay una mayor pérdida de ingresos fiscales en América Latina. En relación al Producto Interno Bruto, o sea, a la riqueza generada por el país, la evasión fiscal argentina asciende hasta el 4,42% del Producto Interno Bruto. En términos contantes y sonantes, estamos hablando de $21.400 millones al año. 21.400 millones de dólares al año. Ajá. Dios santo.
5%. Eso es equivalente al déficit fiscal de Argentina y está bastante cerca del gasto anual en educación. Según el informe, Argentina ocupa el 5º lugar en el ranking de evasión, incluso en términos absolutos. Es decir, está solo superado por Estados Unidos, China, India y Japón cuando se mide la cantidad total de dinero evadido. Todo tiene un precio. Argentina arrancó el año con un fuerte conflicto con los maestros que en muchos casos trabajan por sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza. Escuchemos lo que dice el coautor del informe y director de Tax Justice Network, Alex Coban, sobre el impacto que la masiva evasión impositiva de las multinacionales tiene para América Latina. En América Latina hay sitios como, por ejemplo, Colombia, donde se ve que están perdiendo como 2 o 3% de su gasto. También hay países como Argentina, donde están perdiendo más de 4% de su Producto Interior Bruto. Entonces, eso es un problema que tienen casi todos los países. ¿Qué puede hacer América Latina ante esta situación? Muchos piensan que solo un acuerdo global puede solucionar este tema. Alex Coban destacó iniciativas globales, por ejemplo, la que encabeza hoy Ecuador en el grupo G77 más China en la Organización de Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo mundial. Pero señaló que también los países tienen margen a nivel nacional para combatir esta sangría de recursos. Al nivel doméstico no hay obstáculo. El gobierno de Argentina, por ejemplo, puede decir mañana vamos a cambiar cómo ponemos impuestos en los multinacionales, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, si ese grupo multinacional tiene 5% de su actividad en Argentina, vamos a decir que 5% de su beneficio global debe estar declarado en Argentina. Y con ese enfoque, la cosa cambiará rápidamente. El coautor del informe de la Organización de Naciones Unidas sobre multinacionales y director de Tax Justice Network, Alex Coban. En abril se cumplió un año de la publicación de los Panama Papers que sacudieron al mundo y pusieron otra vez el foco en los paraísos o guaridas fiscales. Los Panama Papers son más de 11 millones de documentos del bufete de abogados panameños Mossack Fonseca, con los detalles de unas 200.000 empresas en paraísos fiscales. La información es tan gigantesca que todavía hoy estamos procesando las múltiples conexiones que se pueden hacer para tener una radiografía más clara de lo que está pasando con el mundo financiero económico a nivel global. ¿Qué sabemos entonces a un año? Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, acaba de publicar en su página de internet un nuevo análisis de la información que aparece en los Panama Papers. El título de este análisis es Who Were the Big Players? ¿Quiénes fueron los grandes protagonistas? Desde Bruselas, Verónica Grondona, asesora del grupo parlamentario Wengel, que analiza el impacto de los Panama Papers en el viejo continente, explicó a Justicia Impositiva los principales hallazgos de esta nueva mirada sobre los grandes protagonistas de ese escándalo global que fueron los Panama Papers. Lo que se puede observar, por un lado, una preponderancia en los bancos de origen europeo, principalmente de origen suizo y del Reino Unido. También se ve un movimiento hacia Singapur de estas operaciones financieras. Y otra cosa relevante es que, más allá de que normalmente se habla acerca de la corrupción como uno de los puntos que resaltan más de los Panama Papers, llama la atención también la cantidad de multinacionales de origen europeo, principalmente, que pasan, que tienen operaciones a través de los paraísos fiscales. Y vale destacar que en realidad lo que surge de los Panama Papers es solo una porción reducida, porque son todas las operaciones que han sido gestionadas a través de la firma Mossack Fonseca, cuando puede haber muchas otras que no han salido a la luz a través de otro tipo de estudios legales, de asesores contables y legales. El impacto político es difícil de medir. En Islandia fue demoledor y llevó a una renuncia ipso facto de su primer ministro, Sigmundur Gunnlaugsson. El entonces primer ministro británico David Cameron tuvo que pedir disculpas por las acciones que había tenido en la cuenta offshore de su padre.
En China y Rusia no ocurrió gran cosa más allá de escandalizadas negativas y denuncias de una conspiración occidental. En América Latina aparecieron empresas de Brasil y Chile, de Argentina y Colombia, de Perú, México, Honduras y Guatemala. En medio de esta parafernalia abundaron las curiosidades y aberraciones. Apareció un pastor cristiano y ex canciller de Guatemala, Harold Caballeros López, con cuentas offshores. Quedaron en evidencia también los tenebrosos vínculos de la dictadura de Augusto Pinochet con el bufete Mossack Fonseca. A nivel político, el caso más sonado fue el del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Los Panama Papers revelaron una cuenta offshore de Macri en el bufete panameño Mossack Fonseca, pero la investigación ulterior de medios como Página 12, Tiempo Argentino, El Destape, puso de relieve una compleja red de compañías offshore. La investigación avanzó mucho a raíz de las denuncias del diputado opositor Darío Martínez y la labor del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello. Según las últimas informaciones, el grupo Macri tiene 29 sociedades offshore. El presidente aparecía como director en 2 sociedades, en Fleck Trading y en Cagemulla. Pero en marzo, la Cámara Federal de la Justicia Argentina señaló que la investigación no había avanzado porque era demasiado amplia y no tenía un norte definido. Dadas las limitaciones que encuentra la causa tanto en el gobierno como en la justicia argentina, la mayor posibilidad de que avance la investigación es por la vía alemana. La justicia alemana está investigando a 2 hermanos del presidente argentino por posible evasión fiscal y lavado de dinero. Pero el impacto de los Panama Papers no se reduce al escándalo o a la justicia. En el periodismo a nivel mundial, los Panama Papers abrieron una nueva avenida de investigaciones para cientos de periodistas que han puesto hoy en la mira a los paraísos fiscales. Uno de los periodistas que más investigó el caso Macri, Tomás Lukin, del periódico argentino Página 12, dijo esto a Justicia Impositiva. A diferencia de los casos anteriores como LuxLeaks, el caso de la lista Falciani del HSBC de las cuentas en Ginebra o Offshore Leaks, a diferencia de esos casos, los Panama Papers abrieron un espacio impensado hasta el momento para estos temas que como son bastante arduos de apropiarse tanto para lectores como para periodistas. Entonces, al mismo tiempo generaron un interés renovado en el periodismo y al mismo tiempo una demanda entre los consumidores de noticias. El periodista de Página 12, Tomás Lukin. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. A pesar de que las multinacionales son la principal fuente de flujos ilícitos en el mundo, la indudable estrella mediática y cinematográfica de esta peste mundial que son los paraísos fiscales es el crimen organizado. Quien haya visto la saga de Francis Ford Coppola, El Padrino, recordará al contador de la mafia que termina asesinado en La Habana por orden de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. Este contador que lavaba el dinero sucio de El Padrino se inspira en un personaje de la vida real, Meyer Lasky, que comenzó lavando dinero en Suiza, se concentró luego en los casinos de Cuba y de ahí extendió su influencia a las Bahamas. Lasky fue uno de los pioneros de esta actividad esencial del crimen organizado, el lavado de dinero. Lavar el dinero es convertir dinero sucio de origen ilegítimo en dinero legal. Un nuevo informe de la Global Financial Integrity, con sede en Washington, estima que el volumen total de dinero del crimen organizado es de alrededor de $2 billones, casi el Producto Interno Bruto del Brasil. Cuando uno habla del crimen organizado, habla en realidad de muchas actividades, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, la venta ilegal de armas o el comercio de órganos. El informe de la Global Financial Integrity tiene en primer lugar a la falsificación, con más de $1 billón anuales. Luego de la falsificación viene el narcotráfico con alrededor de $500 mil millones, seguido por el tráfico humano. Pero más allá de la actividad a la que se dedica el crimen organizado, todos tienen un punto en común: el uso de guaridas o paraísos fiscales. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva el investigador de la Global Financial Integrity, José Martzloff. En estos paraísos fiscales existen muchas empresas que son secretas, que no están registradas, no están reguladas por ningún gobierno, ningún sistema, y además los dueños que están detrás de eso no revelan su información o su identidad. Entonces, los paraísos fiscales son por naturaleza como un depósito de muchas ganancias
que vienen de actividades ilícitas. En el uso que hacen de los paraísos fiscales, el crimen organizado transnacional no se diferencia mucho de los otros grandes evasores fiscales, es decir, las multinacionales y las grandes fortunas. La mecánica que usan es muy similar: compañías fantasmas, testaferros, empresas pantallas que van saltando de paraíso fiscal en paraíso fiscal. La empresa fantasma A en Bahamas es parte del Holding B en las Islas Caimán, que pertenece a la corporación C de Delaware en Estados Unidos. Esta ruta se vuelve muy difícil de seguir. El objetivo principal no es demasiado diferente al que tenían los piratas de antaño, que buscaban esconder sus cofres en cuevas secretas. Pero una vez que el dinero está escondido, los paraísos fiscales son como una tintorería perfecta para su lavado y planchado. Es decir, para sacarlo limpio, respetable, parte de un fondo de inversión, de un vehículo financiero, de una empresa de importación. Todo depende de la imaginación que le pongan los cerebros de este juego, es decir, los abogados, contadores y bancos que crean esta ingeniería financiera. A pesar de esto, la política que se sigue en la lucha contra el crimen organizado se basa mucho más en la fuerza que en la inteligencia. Como si estuvieran fascinados con este mundo cinematográfico, a los gobiernos les encantan las grandes incautaciones de drogas o la captura de narcotraficantes, que lucen muy bien en los telediarios de cada día. Según la Global Financial Integrity, la transparencia financiera del sistema global sería mucho más útil en esta lucha. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva José Marzluf. Algunas de las respuestas tradicionales para lidiar con este problema ha resultado en éxito limitado, particularmente en el esquema de la guerra contra las drogas. Es importante recordar que estos grupos que están involucrados en el crimen internacional también son negocios, empresas y compañías, las cuales que necesitan dinero. Tener una mayor transparencia financiera global prácticamente significa la acción de seguir el dinero en cuanto a quién envía el dinero, quién recibe el dinero, cuánto hay de dinero, quiénes son las partes involucradas. Bueno, algunas de las cosas que se podrían hacer sería requerir que las declaren el nombre de la entidad, también del beneficiario, el principal dueño. Después, ponerle una bandera roja a las personas o individuos o corporaciones que están envueltas en jurisdicciones secretas, que estas son de alto riesgo y que requieren documentación adicional. José Marzluf, investigador de la Global Financial Integrity. Sobran ejemplos de esta promiscua relación del sector financiero y el lavado de dinero. A fines de marzo, el matutino británico The Guardian reveló que los grandes nombres de la banca británica, el Lloyds, el Barclays, el Royal Bank of Scotland, se encontraban entre los 17 bancos que habían ayudado a procesar y legalizar cerca de $1.000 millones de la mafia rusa. Los paraísos o guaridas fiscales vienen creciendo y expandiéndose desde los años 60. El mundo tardó bastante en despertar, pero en los últimos 20 años ha habido varias iniciativas y un nuevo marco legislativo y regulatorio para combatir esta flagrante máquina de evadir y lavar dinero. Estas iniciativas tienen que empezar, como en la escuela primaria, con las definiciones más básicas. Primero de todo, ¿qué es un paraíso fiscal? Muchas veces se piensa que los paraísos fiscales son simplemente países con bajo nivel impositivo. En efecto, lo son, pero también son lugares en los que reina el secreto bancario, es decir, que no ofrecen información alguna sobre sus clientes. En base a esta definición se pueden elaborar listas de paraísos fiscales, algo esencial para focalizar la lucha contra la evasión y el lavado de dinero planetarios. ¿Ha avanzado América Latina en este aspecto? El ex asesor del Banco Central de Argentina, Juan Valerdi, acaba de publicar una investigación que abarca a 13 países de América Latina. Así resumió a Justicia Impositiva Valerdi la situación de estos países. Tres grandes grupos, digamos. Un primer grupo que tenía que ver con los países que efectivamente tienen listas negras y grises de guaridas fiscales y que tienen medidas para contrarrestar los peligros de estas guaridas. Normalmente ninguna de las guaridas son consideradas como actividades ilegales, sino que lo que se hace son medidas de prevención, como si se estuviera tratando de lugares donde se está evadiendo impuestos o eludiendo y demás. Entonces se hacen retenciones específicas, estudios específicos de los precios de transferencia y demás. Este es un primer grupo que está asociado en general a los países más grandes que tienen más para perder, como es el caso de Brasil, de México, Perú. Y después tenemos el grupo de los que no hacen nada,
o sea, ni siquiera tienen normativa relacionada con esto, que en general son países pequeños, como es el caso de Paraguay o algunos países de Centroamérica. Y tenemos un tercer grupo que tienen normativa y dicen que van a hacer listas negras de guaridas fiscales para hacer medidas de contraataque, digamos, pero pasan años y no sale la normativa, no salen los detalles, no sale la reglamentación y obviamente no sale la lista. En ese caso tenemos dos países que son Nicaragua y Honduras. Especialistas como el economista Juan Valerdi advierten que estas listas no bastan para una lucha efectiva contra los paraísos fiscales. Todo depende de qué países entren en la lista de jurisdicciones, que pueden variar mucho. Jurisdicciones que entran en una clasificación no entran en otras. Ejemplos patentes de paraísos fiscales como las Islas Bahamas o las Caimán, por ejemplo, están en algunas listas sí y en otras listas no. Pero también depende mucho de la legislación que haya y de la fortaleza de la administración tributaria para hacer cumplir la ley. Valerdi lo analiza comparando la legislación vigente en El Salvador, en Brasil y en Ecuador. El Salvador, que es un país pequeño que tiene una legislación realmente avanzada, pero su administración fiscal es muy pobre, digamos, en recursos humanos, recursos tecnológicos e incluso en cuestiones económicas, y no tiene capacidad para poner en práctica normas de avanzada como tiene. En el caso de Brasil, el gran peligro obviamente es el viraje político, que puede alterar todo esto, pero justamente por tener una administración tributaria muy desarrollada, con cuadros que han tenido mucha estabilidad, aparentemente ha tenido resiliencia para resistirse a los grandes cambios de retrocesos, ¿no? Pero hasta ahora no se sabe qué va a pasar. Ecuador, efectivamente, como Brasil, han hecho mucho en cuanto a la normativa, tiene una administración fiscal que no está tan desarrollada como para llegar a los niveles de efectividad y de eficiencia que llega la administración tributaria brasilera, y además tiene el problema de que es un país chico, relativamente chico, con lo cual si se pone a presionar demasiado a las multinacionales, eso le genera de algún modo un efecto de ahuyentarlas. Y efectivamente, lamentablemente, ha tenido que dar pasos atrás, algunos muy importantes y que han surgido como ejemplo en el mundo, que era el de que el Estado no contrataba ni daba concesiones mineras a empresas que tuvieran relación con guaridas fiscales. Esto fue en el 2010, impuesto en el 2010, y en el 2015 tuvo que quitarlo para recibir inversiones extranjeras. El caso de Argentina muestra el peligro de los cambios políticos. Según Juan Valerdi, con la asunción del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Argentina está a punto de convertirse en un paraíso fiscal más. Te diría que a la Argentina le falta poquito para convertirse en una guarida fiscal. Desde que empezó la nueva administración de Macri, relajó muchísimo todos los controles que tienen que ver con el sistema financiero y quitó normas básicas como, por ejemplo, que los bancos le pidieran declaraciones juradas de ganancias a las personas físicas cuando depositan dinero o cuando hacen movimientos. Con lo cual, los bancos seguramente habían pedido esta normativa y ahora están libres de recibir movimientos por todos lados sin, de alguna manera, estar en peligro de no reportar cosas sospechosas, porque ellos no tienen por qué saber que es sospechosa si ni siquiera saben la declaración de impuestos de esas personas físicas o jurídicas, ¿no? Con lo cual estamos más desnudos que nunca. Al mismo tiempo hicimos un blanqueo muy laxo, donde dejamos traer dinero de cualquier lado o incluso declararlo acá y no traerlo y dejarlo en las guaridas fiscales, blanqueado de algún modo desde la Argentina, con lo cual somos de algún modo ya prácticamente una guarida fiscal en Latinoamérica, ¿no? El ex asesor del Banco Central de Argentina, Juan Valerdi. Y llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludamos Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.